Ahora sí, se ve todo en mi pantalla, se ve todo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien. Líquidos y electrolitos, vamos a avanzar. Ahora vamos a dar hoy día la parte de anatomía y fisiología y alguito de, si nos alcanza el tiempo, de alteraciones y ya la siguiente clase, el siguiente miércoles, van igual por Meet, ¿no ves? Ya. Entonces, cuando hablamos de líquidos y electrolitos, vamos a hablar de lo que es el agua y los electrolitos que hay en el agua. Como ya ustedes saben, el agua es el componente principal del cuerpo humano. Representa el 60% en los varones y el 50% en las mujeres. En las mujeres es menor cantidad de agua debido a que tiene mayor cantidad de tejido adiposo, por lo tanto, y la grasa tiene menos agua, por lo tanto, tiene un poco menos de agua, pero para fines prácticos no hacemos esta distinción, o sea, cuando hablamos de queremos saber la cantidad de líquido de cualquier persona, no vamos a estar diferenciando por género, sino directamente vamos a decir que el 60% del peso corporal de un individuo, sea este mujer o sea este varón, va a ser el 60%. Entonces, si yo quiero calcular para una persona de 50 kilos, el 60% de 50 son 6 por 5, 30. 30 kilos de esos 50 kilos corresponden a agua. Los otros 20%, o sea, el otro 40%, los otros 20 kilos de ese peso corresponden a la parte sólida del cuerpo humano. ¿Cómo se distribuye toda el agua que tenemos esa cantidad de agua? ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra en el cuerpo humano? Lo vamos a dividir el agua corporal total. En este caso nos están dando para un paciente de 70 kilos, por eso es 4.042 litros. ¿No? Pesa 70 kilos, el 60% de 70 kilos son 42 litros o 42.000 ml, donde se van a distribuir en dos compartimentos importantes. Dentro de la célula, la mayor cantidad, y fuera de la célula, una menor cantidad. O sea, un 40% de este 60% se encuentra en el espacio intracelular y el 20% se encuentra en el espacio extracelular fuera de las células. De este 20% que está fuera de las células puede haber en tres espacios más, que van a ser el compartimento intersticial, es decir, entre las células, ay, no sé qué apreté. ¿He dejado de compartir? No, doctor. Yo lo veo muy chico, aquí no lo alcanzo a ver. Espérenme, voy a dejar de presentar un minuto y voy a presentar de nuevo, se me ha desconfigurado a mí. Espérenme un minuto. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Entonces, este líquido extracelular, el que está fuera de las células, se divide el 15% de este 20%, el 15% está dentro de los vasos sanguíneos, el 5% se encuentra, perdón,
de este líquido extracelular, el 15% está en el intersticial, el 5% está dentro de los vasos sanguíneos y un 1% o hasta menos se llama el espacio transcelular. ¿A qué se llama el espacio transcelular? Aquel líquido que se encuentra, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, el líquido del humor acuoso, el humor vítreo de los ojos, los líquidos de las articulaciones, de la rodilla, de todas las articulaciones, el líquido pleural que normalmente baña la cavidad pleural, el líquido peritoneal que en condiciones normales es de 30 hasta 50 ml, ¿no es cierto? El líquido pericárdico, estos líquidos que se encuentran en estos espacios generalmente no influyen porque son en muy poca cantidad en la cantidad total de agua que tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces, son tres espacios donde está el extracelular, en el intersticio, ahorita vamos a ver una imagen, en el intravascular y el espacio transcelular que no influye cuando el paciente no tiene patologías. De todos estos líquidos que acabamos de hablar, el articular, el pericárdico, el líquido cefalorraquídeo, el que más influye son aquellos líquidos que se encuentran en la cavidad peritoneal, el que se encuentra en la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque en estos dos espacios se puede acumular una mayor cantidad. El líquido en el espacio peritoneal se puede acumular gran cantidad de líquido y repercutir sobre la cantidad de líquido del cuerpo humano. En cambio, en las articulaciones no, en el líquido cefalorraquídeo tampoco, ¿no? Obviamente, si aumenta, va a dar trastornos relacionados al aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, pero no va a repercutir sobre la cantidad total de líquido que hay en el cuerpo humano. Entonces, del transcelular, el que nos interesa, el que repercute sobre la función del líquido en total, es solamente el que se encuentra en la pleura y en la cavidad peritoneal, porque en estos espacios se puede acumular una gran cantidad de líquido y puede dar alteraciones en la concentración de los líquidos en total. Entonces, miren, ustedes saben que la unidad funcional del cuerpo humano es la célula, ¿no? Esta es una célula, esta es la membrana celular y aquí está el intersticio. Entonces, ¿dónde se encuentra el líquido que acabamos de decir? Dentro de toda y cada una de las células que componen nuestro organismo, aquí en el citoplasma, y a ese se llama el líquido intracelular. Y el otro espacio donde está el agua es fuera de esta membrana, que es aquí entre célula, acá habría otra célula, aquí habría otra célula y miles de células para formar un tejido, y el tejido forma órgano y el órgano forma sistema. Entonces, en este espacio es el espacio intersticial, es uno, que es el 15%. El otro 5% está aquí adentro en el intravascular, dentro del vaso sanguíneo. Esa es la distribución del agua. Y el transcelular, que ya lo hemos mencionado. Entonces, de estos líquidos, el líquido extras, vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar del líquido extracelular, es decir, del líquido que está fuera de la membrana plasmática, fuera de la célula. Se lo conoce como medio interno. Vamos a ver por qué se lo conoce ahorita como medio interno. Está compuesto por sodio, cloro y bicarbonato como sus principales componentes. También contiene oxígeno, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, etc. Entonces, este líquido de aquí, el oxígeno, los nutrientes, las proteínas, los líquidos, le llega a través de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Por el extremo arterial, llega al capilar, pasa al intersticio, del intersticio pasa a la célula utiliza todas estas sustancias y luego de utilizarla toda la sustancia produce productos de desecho que atraviesan la membrana celular, pasan al intersticio, vuelven por el extremo capilar venoso y por el extremo capilar venoso va a las diferentes venas y por las venas es transportada por el sistema circulatorio a todo el cuerpo para su eliminación. Entonces, este pequeño diagrama de aquí es un resumen de todo lo que es nuestra vida. Si este intercambio de sustancias entre este vaso sanguíneo, este líquido intersticial y este líquido intracelular ocurre en condiciones fisiológicas homeostáticas normales, esta célula vive bien. Si esta célula vive bien,
todas las células que están a su lado van a estar viviendo también, todo el tejido que formaran estas células vive, todo el órgano que conforma el tejido vive, y todo el órgano que forma sistemas vive, y si todo el sistema vive, viven todos los seres humanos. O sea que, en resumida cuenta, nuestra vida se reduce a esta partecita de aquí, así de simple es nuestra vida. Por eso es que es importante mantener este líquido, porque como vamos a ver ahorita, la concentración de sustancias, oxígenos, nutrientes, electrolitos, por hoy vamos a hablar de electrolitos, en este líquido de aquí va a determinar que pasa a la célula, que de la célula salga hacia acá, que del intersticio vaya al vaso. Y si este líquido se desequilibra, nos va a traer alteraciones en la célula. Por eso se lo llama medio interno. Ahorita vamos a ver más de ello. Entonces aquí tienen un órgano. Miren, en este caso lo he elegido al hígado. El hígado, las células del hígado es el hepatocito. Y aquí tienen un hígado ya visto al microscopio, y aquí tienen muchos hepatocitos, ¿ven? Que están formando este órgano, este tejido, ¿no? Aquí tienen una vena porta, aquí tienen una arteria hepática, aquí tienen, no, esta es la vena central del lobulillo, aquí tienen la vena, una vena porta, la arteria hepática, el canalículo biliar, aquí tienen células, aquí tienen capilares más pequeñitos en contacto con esta célula, y si nos vamos acercando microscópicamente más, vamos a tener así el extremo arterial, el hepatocito, que vendría a ser una de estas celulitas pequeñitas, el extremo venoso, el hepatocito, y por aquí le llega todos los nutrientes, entra al hepatocito, lo utiliza el hepatocito, vuelve al extremo venoso y sale. Ese es el resumen de la vida. Entonces, el primer intercambio de sustancias que se produce es entre el vaso sanguíneo y el intersticio. ¿Cómo ocurre este intercambio? Cuando la sangre llega cargada de electrolitos, en este caso vamos a hablar solo de electrolitos para no confundir, pero lo mismo ocurre con oxígeno, lo mismo ocurre con proteínas, lo mismo ocurre con aminoácidos, con carbohidratos, con glucosa, con todo. Entonces, todo el contenido que llega al extremo arterial se va a filtrar por estos poros que tienen el extremo, las arteriolas, el extremo capilar arterial, se va a filtrar. ¿Por qué? Porque hay mayor presión en este extremo dentro, que se llama presión hidrostática, es mayor a la presión coloidosmótica, que es la que se opone. Entonces, miren, aquí le tiene 35 de presión hidrostática, 25 de coloidosmótica. Si le restamos, quedan 10 de presión hidrostática, que es la que está haciendo que se filtre sustancias hacia el intersticio. En pleno capilar, las presiones son iguales, no hay intercambio, y en el extremo venoso la presión cae más, se viene a la presión hidrostática baja a 18, mientras que la coloidosmótica sigue en 25, por lo tanto quedan 7 milímetros de mercurio que más bien tienden a introducir las sustancias dentro del vaso sanguíneo para que pueda más. En realidad son varias presiones que interfieren en esto, pero esto es un resumen que les estoy haciendo, ¿no? La presión hidrostática de este capilar tiende a sacar sustancias al intersticio, la presión coloidosmótica de este capilar tiende a retenerlas dentro del vaso sanguíneo, y lo mismo ocurre acá afuera, la presión hidrostática de este líquido intersticial tiende a introducirla, y la presión coloidosmótica de este intersticio tiende a retener las sustancias aquí. Pero en resumida, si restamos la hidrostática de acá menos la hidrostática de acá, tenemos una sola presión hidrostática, que en este caso son 35 milímetros de mercurio que tienden a sacar. Y si restamos la presión coloidosmótica de acá más la de acá, que son opuestas, tenemos 25 que tienden a que las sustancias se queden dentro de los vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, gracias a estas diferencias de presiones, es que las sustancias se pasan del extremo arterial al intersticio. Ahora,
En este intersticio, las sustancias no pueden quedarse aquí, tienen que pasar hacia el interior de la célula. Aquí ya intervienen otros mecanismos de transporte. Aquí ya vamos a hablar de difusión, de transporte activo primario, de transporte activo secundario, etc. Como hemos visto, nuestro medio interno va a ser esta célula, y esto que se ve aquí de plomito es el líquido intersticial. Aquí hay varias células y entre cada una de las células está el espacio intersticial y aquí están sus capilares, ¿no? Este líquido extracelular está compuesto, como vimos hace rato, su principal componente era el sodio, le seguía el cloro y el bicarbonato cuando hablamos de electrolitos. Si nosotros unimos el sodio y el cloro, ese es el cloruro de sodio, lo que nosotros conocemos como sal. Por lo tanto, en resumidas cuentas, nuestra vida, nuestro organismo, es esta célula rodeada por agua que contiene bastante sal. Eso recuerda a esto, una célula rodeada de agua con sal, que es una isla y el mar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que apoya la teoría evolucionista, que nosotros venimos del mar. Cuando la vida era marítima, cuando la vida en el planeta Tierra solo estaba en el mar, los seres unicelulares del mar hacen ese salto desde la vida acuática hacia la parte terrestre. Al llegar a la Tierra, este ser viviente se da la vuelta y dice, mira hacia el agua y dice, me llevaré conmigo como recuerdo de mi vida marítima un pedacito de esa agua, y se lleva dentro de sí su recuerdo marítimo. Por eso es que nuestro medio interno está compuesto de agua y sal. Si este medio interno permanece equilibrado, como vamos a ver ahorita, en concentraciones de electrolitos, en concentraciones de no electrolitos como urea, como glucosa, etcétera, esta célula va a vivir. Pero si este medio interno se desequilibra, tiene mucho sodio, tiene poco sodio, tiene mucho potasio, tiene poco potasio, etcétera, etcétera, va a haber un desequilibrio y esta célula se va a morir. Si esta célula se muere, se van a morir todas las células. Si esta célula se muere el tejido. Si el tejido se muere el órgano. Si el órgano se muere el sistema. Si el sistema se muere el ser humano, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos medio interno a nuestro líquido extracelular, nuestro recuerdo del mar. ¿Cuáles son los principales electrolitos? Ahora hablando solo de electrolitos, el de líquido intracelular. Ya hemos hablado del extracelular, es el sodio, el cloro y el bicarbonato. El líquido intracelular, a diferencia del extracelular, el principal componente es el potasio. También le sigue magnesio y fosfatos, son los principales. También tiene cloro, también tiene bicarbonato, también tiene sodio, pero en pequeñas cantidades. El extracelular, ahorita lo vamos a ver, también tiene potasio, también tiene magnesio, también tiene, pero en menores cantidades. Ahorita lo que estamos viendo son sus principales componentes de líquidos y de electrolitos de este líquido, de este líquido. Entonces aquí tenemos una célula con su núcleo, con sus retículos lisos, con sus mitocondrias, con todos los componentes. Aquí está el rugoso, lisosoma, toda la estructura de una célula, ¿no es cierto? Y aquí está el líquido intracelular. Aquí en este líquido intracelular tenemos como principales componentes el potasio, el magnesio y el fosfato. Y en menos concentraciones tenemos sodio, tenemos cloro, tenemos bicarbonato. Y en este otro líquido, como principales componentes, el sodio, el cloro y el bicarbonato. Entonces, si ustedes ven, esos líquidos son la combinación de agua con soluto, ¿no? El soluto vienen a ser los electrolitos y el agua es el agua que vive dentro de ella. Soluto más solvente se conoce como una solución. Eso es bioquímica, ¿no? Eso es una solución. Y aquí lo tienen, lo resumen de todo lo que venimos hablando
de los componentes. Estos dos son los componentes del extracelular, ya sea en el plasma como en el intersticio, que vean ustedes es prácticamente igual, no cambia en nada. Si yo quiero saber la composición del líquido extracelular, no voy a poder sacar sangre, no voy a poder sacar líquido entre una célula y otra célula, es imposible, ¿no es cierto? A no ser que tenga un microscopio electrónico y pueda pinchar justo entre una célula y la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para saber la composición del intersticio? Sacarle sangre, podemos pinchar el líquido, el espacio intravascular, sacamos sangre, lo llevamos a una centrifugadora, centrifugamos, separamos todas las partes sólidas, o sea, los glóbulos rojos, lo dejamos hacia abajo con la centrifugada y arriba queda el plasma. Y el plasma es ese líquido extracelular, que es el mismo componente que el intracelular. Y ahí sí, en ese plasma, yo puedo medir cuánto hay de sodio, cuánto hay de potasio, cuánto hay de magnesio, y así sabemos las concentraciones de cada uno de ellos en el espacio extracelular, mientras que en el intracelular varía. Aquí tienen el potasio como mejor, el magnesio, poco sodio, ¿no? Dentro de los aniones, los fosfatos. Y si ustedes suman y ven las cantidades de positivo y negativo, tienen que sumar igual, porque eso es equilibrar. Miren, vamos a hacer un ejercicio rápido. Aquí hay sodio 142, potasio 4. Si sumamos todos los positivos en este líquido extracelular, tenemos 142, 146, más 3, 149, 154 mini equivalentes positivos. Los negativos que hay en este líquido también tienen que llegar a sumar 154. Aquí tenemos 130, aquí tenemos 146, 151, 154. Es decir, la misma cantidad de positivos hay en negativos en este líquido extracelular, y esto es igual aquí y esto es igual acá. Por eso vivimos en equilibrio, no puede haber ni más positivos ni menos negativos. Y si nosotros sumamos la cantidad total que hay aquí, 154 más 154, aquí hay 308 en total, 308 partículas. Acá en el otro hay un poquito más, hay 200 más 200, 400. O sea, hay más partículas a este lado de la membrana que a este lado de la membrana, que en el extracelular que en el intracelular. Esas diferencias permiten el paso de sustancias entre un lado y el otro lado de la membrana celular. Los no electrolitos, que no los vamos a ver ahora porque no es nuestro tema, incluyen los lípidos, carbohidratos y proteínas, triglicéridos, fosfolípidos, glucosa, albúmina. Estas son sustancias no electrolitas. Estos no conducen corriente eléctrica, mientras que los electrolitos conducen corriente eléctrica. Entonces aquí tienen una membrana celular, su bicapa de lipídica, que separa el intracelular del extracelular, y aquí tienen los electrolitos del extracelular y del intracelular. A través de esta membrana es el otro intercambio de sustancias en electrolito que vamos a ver ahora, para que esta célula, al obtener estos electrolitos que conducen corriente eléctrica, cambien los potenciales de acción de esta membrana, y cada célula puede desarrollar la función que tenga que desarrollar. Si serán los músculos, bueno, pues estos músculos empezarán a contraerse, estas fibras musculares, estas células que forman la fibra muscular empezarán a contraer y se contraerá el músculo y moveremos un brazo, etcétera, etcétera, lo que es la vida humana. Entonces el transporte a través de esta membrana, el transporte a través del capilar era por presiones. El transporte en la membrana no es por presiones, sino es por dos tipos, por difusión o transporte pasivo o por transporte activo. Y la difusión puede ser una difusión pasiva, o sea, todas las sustancias que son liposolubles, como estas membranas son bicapa de lípidos, estos son lípidos, todas las sustancias que son liposolubles, como el oxígeno, por ejemplo, pasan fácilmente a través de la membrana.
Hay otras sustancias que también pueden pasar por difusión simple, como el sodio, que está aquí en mayor concentración, puede pasar a través de la membrana hacia el otro lado, que tiene menor concentración de sodio, y lo puede hacer a través de canales acuosos, o también, como son pequeñitos, lo puede hacer entre los espacios de la bicapa lipídica, ¿no? Pero tiene que haber mayor concentración en este lado, que en este lado se mueve siempre a favor de su gradiente de concentración. O sea, por difusión simple, el sodio nunca pudiera pasar desde el espacio intracelular hacia el extracelular, porque aquí hay menor concentración de sodio que acá. Pero el potasio hay más en el intracelular que en el extracelular. Por lo tanto, el potasio sí puede pasar por difusión simple, por estos canales acuosos, hacia el espacio extracelular. La glucosa también pasa de mayor a menor por canales que facilitan su transporte, y por eso se llama difusión facilitada por una proteína. Se une a este extremo de esta proteína, cambia de forma la proteína y hace que pase la glucosa hacia el interior de la célula, transportándola. Estos tres primeros son sin que la célula genere energía, simplemente por la energía cinética que produce al haber mayor cantidad en un lado de la membrana celular. Aquí hay harto sodio. Todos los sodios se andan moviendo unos con otros, golpeándose, y eso genera una energía que se llama la energía cinética. Esa energía cinética hace que pase el sodio hacia acá, hace que pase la glucosa hacia acá, hace que pase el oxígeno. Pero la célula no hace ni un esfuerzo para este transporte. En cambio, cuando queremos mover el sodio desde el intracelular hacia afuera, como hay poco sodio dentro de la célula y harto sodio, este poco sodio se mueve poquito, no hay mucha energía para que pueda moverse, y ahí sí la célula genera ATP. Ahí sí la célula, las mitocondrias de la célula van a generar energía, y esta energía va a ser lo suficientemente fuerte como para expulsar el sodio hacia afuera de la célula. Por eso se llama ya transporte activo en contra de un gradiente de concentración. Aquí ya la célula ha trabajado, esa mitocondria ha utilizado glucosa, esa mitocondria ha usado oxígeno y ha generado en el ciclo de Krebs moléculas de ATP, y el ATP ha hecho que el sodio salga. Lo mismo ocurre con el potasio para que el potasio entre, ¿no es cierto? Adentro de la célula hay harto potasio, afuera hay poco potasio. Para que entre necesitamos la bomba de energía. En relación al agua, el agua también se mueve libremente a través de la membrana celular, porque el agua, las moléculas de agua son pequeñas y atraviesan la membrana celular fácilmente. Entonces aquí tienen esta rosada, es la membrana celular, este es un espacio y este es el otro espacio diferente a ambos lados de la membrana. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso del agua a través de esta membrana, de un lugar donde hay menor concentración de solutos hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Es decir, en este caso el agua se va a mover desde la izquierda hacia la derecha, con la finalidad de diluir esta solución y equiparar e igualar la concentración a ambos lados de la membrana. Aquí va a quedar poca agua y poco soluto, pero va a quedar una solución concentrada. Como ven aquí, poca agua y esta solución queda más concentrada. Aquí hay harta agua, hay harto soluto, pero al haber harta agua, la solución queda diluida y se equiparan a ambos lados de la membrana. O sea, el agua se va a mover hasta que esta solución se ha diluido y ha quedado en una concentración similar a la concentración del otro lado. Eso es ósmosis. Ósmosis no es más que la difusión, pero en este caso, difusión hablamos para los solutos, y cuando hablamos de agua, le decimos ósmosis. ¿Qué es la osmolaridad del plasma? La osmolaridad del plasma va a ser la cantidad de solutos
que hay en esa solución. Si esto fuera el plasma, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos solutos hay en esta solución y vamos a saber cuánta es la osmolaridad del plasma. En este caso, para este ejemplo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si esto fuera un litro, la osmolaridad de esta solución sería 7 miliosmoles por litro. En el caso del plasma, nosotros sabemos que la concentración del sodio es de 135 a 145 mini equivalentes. Les vamos a poner un término medio, 140 mini equivalentes. Sabemos que el sodio tiene que ir con su par negativo, que va a ser el cloro y el bicarbonato. Entonces, si tenemos 140 mini equivalentes de sodio, también tendríamos que tener 140 mini equivalentes de cloro y de bicarbonato. Por lo tanto, para calcular la osmolaridad, esto estamos hablando por litro. Si queremos calcular la osmolaridad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el sodio, que lo obtenemos al sacar sangre y al centrifugar, por 2. Y ya tendríamos la osmolaridad del plasma. Si en el laboratorio nos reporta 140 mini equivalente y lo multiplicamos por 2, nos da 280 miliosmoles por litro. Y aquí la tienen, ¿no? La osmolaridad va de 290 más menos 10. ¿No? Si el sodio está en 145, va a ser 290 cabalito aquí. O sea que si yo quiero saber la osmolaridad del plasma, lo único que tengo que hacer es sacarle un poco de sangre, llevarla al laboratorio, que me digan cuánto hay de sodio, lo multiplico por 2 y ya tengo la osmolaridad de ese plasma. Esto en condiciones normales fisiológicas. Sin embargo, la osmolaridad no solo está dada por los electrolitos, sino también está dada por la glucosa y por el nitrógeno ureico. Pero en condiciones normales, la glucosa y el nitrógeno ureico atraviesan fácilmente esta membrana de un lado a otro, se van fácilmente. La glucosa pasa por esos canales transportadores, el nitrógeno ureico también, y se reparten fácilmente a ambos lados de la membrana. Por lo tanto, si hay una misma concentración acá y hay una misma concentración acá, no ejercen ósmosis. Por lo tanto, en condiciones normales, no es necesario aplicar toda esta fórmula para saber la osmolaridad del plasma. ¿Cuándo la usamos toda esta fórmula? Cuando hay alteraciones en la glucosa como la diabetes, cuando hay alteraciones en el nitrógeno ureico en sangre como en los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, en cirugía, pocas veces vemos pacientes, o sea, no pocas veces, pero casi cuando operamos un paciente tiene que estar bien compensada su glucosa, no tiene que estar en insuficiencias renales y demás, entonces no usamos tanto esta fórmula. Si yo quiero saber su osmolaridad, solamente sodio por 2. Pero la fórmula correcta y exacta de sacar la osmolaridad tendrían que tener glucosa y dividirla entre 18, sacar el boom y dividirla entre 2.8. ¿Qué es la presión osmótica? Habíamos dicho que el agua se mueve de un área de menor concentración a la otra área de mayor concentración hasta que se equiparan las soluciones y esta solución tiene la misma concentración que esta otra solución. La fuerza necesaria para detener la ósmosis, el paso de agua de aquí del menor al mayor concentración, se conoce como presión osmótica. ¿Y por qué va a estar dada esta presión osmótica? Por el número de partículas que tenga esta solución. Si esta solución tiene muchas partículas, yo voy a necesitar más fuerza para detener el paso de sustancias. Si voy a tener pocas soluciones, la ósmosis va a ser menor, por lo tanto voy a necesitar menos fuerza para detener la ósmosis. O sea que la presión osmótica de una solución viene dada por el número de partículas. A mayor número de partículas, mayor presión osmótica y la vamos a llamar sustancias hipertónicas. A mayor número de partículas, la vamos a llamar hipotónicas y cuando tiene la misma cantidad que tiene el plasma, las vamos a llamar isotónicas. Y aquí tienen la
las sustancias o las soluciones. Esto nos sirve después para ver los diferentes tipos de suero que tenemos. En este caso aquí tenemos una célula y aquí afuera de la célula tenemos una solución con agua. Aquí está dentro de la, este de aquí es dentro de la célula y esto es fuera de la célula. Miren, la concentración es igualita dentro que fuera de la célula. Por lo tanto, esta solución se llama isotónica porque están igual. No generan ningún tipo de movimiento de agua, claro. El agua no se va a mover ni hacia adentro de la célula ni hacia afuera porque la concentración a ambos lados de la membrana es la misma. Vámonos a este otro ejemplo. En el líquido extracelular hay poca solutos y en el líquido intracelular, aquí adentro, hay harto soluto. ¿Hacia dónde se va a mover, hacia dónde se va a mover el agua? Esperen un rato, este dibujo está mal. Esto es al revés. Extracelular, dice aquí, ¿no? Ya. No le hagan caso a esta imagen de aquí. Aquí lo que está pasando, en el extracelular hay harto soluto, en el extracelular. Y en el intracelular hay poco soluto. Entonces, esta sustancia del extracelular está hipertónica. Al estar hipertónica esta solución de acá, el agua se va a mover desde el interior de la célula hacia afuera, ¿no es cierto? Para diluir esta solución hiperconcentrada y que de esa manera se equiparen ambas soluciones. Por lo tanto, toda esa agua del espacio intracelular se va a salir al extracelular y la célula se deshidrata. En este caso, tenemos aquí afuera una solución hipertónica. ¿Qué pasa si más bien dentro de la célula está lleno de solutos y fuera de la célula hay menos soluto? Esta solución de afuera de la célula va a ser hipotónica y dentro de la célula va a estar aumentado. Por lo tanto, el agua de un lugar de menor concentración de solutos se va a entrar dentro de la célula y la célula se hincha, se edematiza. ¿Listo? Entonces, eso es una solución isotónica, una solución hipertónica que saca célula y una solución hipotónica que hace que el agua se entre. Entonces, si nosotros ponemos en el intersticio una solución hipertónica, ¿qué va a pasar? Nuestra célula se va a deshidratar. Si al intersticio le ponemos una solución hipotónica, nuestra célula se va a hinchar. Este es el intercambio del transporte activo. Esto se coló esa diapositiva. Muy bien, ya hemos visto cuál es la distribución anatómica de nuestro organismo, cómo se distribuye el agua, hemos visto cómo son los componentes de electrolito de nuestra agua, hemos visto dónde hay transporte, hemos visto cómo se hace el transporte, qué son la difusión y demás. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Para que no avancemos. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado de hipotónico, hipertónico? ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor, se le escucha. Ya, no hay preguntas entonces. Seguimos. Ahora vamos a hablar del solvente. El solvente es el agua. Es el 60% de nuestro peso corporal. Entonces, este solvente, estos 42 litros de agua que tiene nuestro cuerpo humano, tienen que mantenerse siempre los 42 litros, ¿no? Pero nosotros en el transcurso del día ingerimos agua
Y así como ingerimos, la misma cantidad tenemos que eliminar para que los 42 litros de esa persona de 70 kilos se mantengan en 42 litros, porque si siempre ingiriéramos y no eliminamos, bueno, pues eso se va a ir aumentando esos 42 litros. Entonces, la ingestión normal de líquido que tenemos nosotros es con los alimentos, todos los alimentos que ingerimos tienen agua, y más o menos esto es unos 1000 ml, o sea, 1 litro de agua vienen con los alimentos. Aproximadamente unos 1200 tomamos agua pura, y de la oxidación, de los mecanismos oxidativos que ocurren en todas las células de nuestro organismo, se generan unos 300 ml de agua. Entonces, normalmente 2500 ml de agua ingresan a nuestro cuerpo todos los días. También tenemos que eliminar 2500. Y eso lo hacemos a través de la piel con la sudoración, con los pulmones unos 350 a través de la respiración, a través de las heces y a través de la diuresis. Si sumamos, también suman 2500 ml. Entonces, si nosotros ingerimos 2500 y eliminamos 2500, estamos en homeostasis y en equilibrio. Estas son pérdidas normales que se llaman pérdidas insensibles. Ustedes ven, a través del pulmón se pierde más o menos 7 ml por kilogramo de peso y a través de la piel 5 ml por kilogramo de peso. Si ustedes suman las pérdidas insensibles, tenemos 12 ml por kilogramo. O sea que si yo quiero saber una persona de 100 kilos, ¿cuánto pierden de pérdidas insensibles? Su micrófono apague. Yo quiero saber cuánto de pérdidas insensibles tiene una persona. Lo que tengo que hacer es multiplicar su peso por 12. Si pesa 100 kilos, lo multiplicamos por 12 y más o menos tendríamos 1 litro 200 más o menos, ¿no? 1200 ml por litro. No sé quién anda con su micrófono apagado. A ver, apáguenlo. Tener que salirme y bloquearle. Maribel Aquino Riva, tu micrófono está encendido, por favor. Gracias. Entonces, las pérdidas insensibles las calculamos así. Ya vamos a ver después, vamos a hacer nuestro equilibrio de todos los días de un paciente, nuestro balance hídrico. ¿Qué es un balance hídrico? Es lo que hemos visto ayer. Todo lo que se ingiere tiene que salir y tiene que ser cero. O sea, lo que ingerimos, perdemos. Entonces, para calcular lo que ingerimos, ¿no es cierto? Lo único que hacemos es sumar todo lo que hemos comido, el agua que tomamos, los alimentos que comemos, etcétera, etcétera. Y cuando queremos saber lo que hemos perdido, no solo tenemos que mirar la diuresis, no solo tenemos que mirar las deposiciones, sino que también las pérdidas insensibles, que son a través de la sudoración y a través de la respiración. A través de la piel no hay cómo calcularlas. A través de la diuresis sí, yo puedo agarrar y medir cuánto orino en 24 horas, recolectamos en un pato, en una chata y lo medimos, o en una bolsa colectora. Pero a través de la piel y de los pulmones no hay cómo medirlo, pero se tienen estimaciones, fórmulas que es 12, 7 y 5, 12 por kilo de peso en 24 horas, días por día. ¿Ya? Y las pérdidas sensibles son en orina y en heces. Entonces, las pérdidas, estas son pérdidas normales, las pérdidas patológicas, las que no deberían ocurrir, pero que también ocurren en pacientes operados y que las tenemos que cuantificar para saber al final del día cuánto perdió ese paciente de líquido y es la cantidad de líquido que debemos reponerle. Ya si el paciente está con frecuencia respiratoria elevada,
tenemos que aumentarle por cada 5 respiraciones por encima de su valor normal, 150 cc más de líquido. Entonces, lo normal es entre 12 y 20. Si el paciente tiene 25 respiraciones por minuto, entonces le tenemos que aumentar 150 cc por cada vez que ese paciente tenga 5 más. O sea, si están siendo 25, si tuviera 130, si tuviera 30, le aumentamos 300 y así sucesivamente. Si está transpirando mucho en todo el día, el paciente 8 ml le aumentamos. Si es una transpiración moderada, le aumentamos 15 ml. Y si son esas sudoraciones profusas que mojan la cama, que a cada rato hay que cambiarle, les aumentamos 30 ml por kilogramo por día, ¿no? Si además el paciente tiene fiebre, le aumentamos 5 ml por cada grado centígrado por encima del valor normal. Lo normal es hasta 38. O sea que si ese paciente estuvo con 39 grados de temperatura en ese día, nosotros le aumentamos 5 ml más por kilogramo de peso. Si pesaba 70 kilos, le vamos a aumentar 350 ml más en el día. Si fue operado cada hora por kilogramo de peso, le vamos a aumentar 5 ml. O sea, todo esto es pura fórmula. Entonces, al final, cuando les digan hay que hacer un balance hídrico, vamos a sumar todo lo que se le administró al paciente y le vamos a restar todo lo que pierde el paciente. ¿Qué es lo que pierde? Lo insensible más lo sensible, que es pérdidas normales, y además le vamos a sumar si hay alguna de estas pérdidas. Si no hay estas pérdidas, solo nos quedamos aquí. Pero si hay pérdidas anormales más, las sumamos para que tengamos todas las pérdidas de 24 horas. Tenemos todos los ingresos de 24 horas, sumamos y restamos y ya tenemos nuestro balance hídrico diario. Otras pérdidas patológicas, si el paciente está vomitando, también tenemos que cuantificar. Si ha estado con diarrea, cuantificamos cuántas deposiciones, cuánto de volumen. Si tiene drenaje, si tiene sondas, etcétera, lo único que hacemos es sumar las cantidades totales de pérdida y eso suma a las pérdidas anteriores que hemos visto. ¿Cuánto requiere una persona de agua normal en un día sin pérdidas patológicas? Este cálculo que vamos a hacer ahorita es el paciente no está taquicárdico, no ha sido operado, no tiene fiebre, no está sudando, no tiene diarrea, no tiene nada. El requerimiento de agua, esta es la mejor fórmula para calcular la cantidad de líquidos que requiere un paciente. 4 ml por los primeros 10 miligramos, 2 ml por los siguientes 10 miligramos, y a partir de los 20, 1 ml. Para que me entiendan, vamos a poner un ejemplo de un paciente de 50 kilos. Por los primeros 10 kilos de esos 50, necesita 4 ml. O sea, por los primeros 10 kilos necesita 40 ml. Por los segundos 10 kilos, es decir, de 10 a 20 hasta los 20 kilos, necesita 2 más. 10 por 2, 20. Ya tenemos 40 aquí. Aquí tenemos 20, son 60 ml que va necesitando aquí al día. Y de ahí hasta los 50 kilos, desde los 20 a los 50 hay 30 kilos. Es solamente 1 ml por kilogramo de peso. Entonces aquí tenemos 40, aquí tenemos 20, son 60, y aquí tenemos 30, que es la diferencia hasta los 50, son 90 ml. Entonces, este paciente de 50 ml necesita, de 50 kilos, perdón, necesita 90 ml por kilogramo de peso por hora. Todo esto es por hora. 90 ml por hora. En 10 horas son 900. En 20 horas son 1800. Y en 4 horas más son 9 por 4, 36, son 300 más, son 2100 más o menos ml en 24 horas. ¿Ven? Para ese paciente 50.
Si fuera de 70 va a ser un poco más. Entonces de ahí sale lo que vimos a un principio de los 2500 ml. Esta fórmula se llama la fórmula de Holiday-Segar. Una forma de ahorrarse el hacer por los primeros 10, por los segundos 10, 1 ml de ahí para arriba es calcular 40 ml por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 50 kilos, como sacamos hace rato, 5 por 4, 2000. Y si se acuerdan ustedes, cuando hicimos este ejercicio, sacamos 2100, o sea, variaron en 100 ml, que no es nada, ¿no es cierto? Entonces es más fácil, pero la fórmula exacta es la de Holiday-Segar, que es esta, o la forma abreviada, la fórmula rápida, es 40 ml por lo que pesa el paciente en 24 horas. Cuando el paciente está en cirugía de urgencia, hay que hacer todas las pérdidas que pudieran tener. La basal, que es esta, hay que ver cuánto pierde por todas las pérdidas que hemos visto. Tiene pérdidas externas porque está con sonda, porque está con fístula, porque está con diarrea, porque está con drenajes, cualquier cosa, ¿no? Y todo eso tenemos que sumarlo y reponérselo a su requerimiento basal. Está con temperatura, ha retenido en la pleura, ha retenido en la cavidad peritoneal. Esos son los terceros espacios. Y finalmente, ya no nos queda mucho tiempo, vamos a hablar de los solutos, pero solamente la composición que ya la hemos visto hace rato. Entonces, los solutos son electrolitos, no electrolitos y coloides. Los electrolitos es lo que nos toca a nosotros en este tema, ¿no? Todos los electrolitos que son sustancias capaces de conducir corriente, mientras que los no electrolitos no conducen. ¿Cuáles son los electrolitos? Todo lo que hemos hablado: sodio, potasio, cloro, magnesio, fosfato, etc. Y los no electrolitos son los lípidos, carbohidratos y demás. Y los coloides son las proteínas, las albúminas y las globulinas. Esto no nos ocupamos solamente de esto. Este es el ejemplo que ya vimos hace rato de los solutos en relación a los electrolitos y de cómo calcular la osmolaridad. En una persona normal, a manera de repaso ya, es calcular el sodio por el 2 y ya tenemos nuestra osmolaridad. Pero si el paciente tiene trastornos como diabetes, como insuficiencia renal crónica, aquí ponemos el valor de la glucosa que nos reporta el laboratorio, aquí ponemos el valor del nitrógeno hidráulico en sangre que nos reporta el laboratorio, y lo único que hacemos es hacer las respectivas sumas y divisiones y nos va a dar un resultado de su osmolaridad. En condiciones normales, si no es diabético, si no es insuficiente renal crónico, no hay por qué ver la urea, no hay por qué ver la glucosa. Y la osmolaridad del plasma va entre los 280 y 290 hasta 300 miliosmoles por litro. Toda solución que tenga esta misma osmolaridad se va a llamar isotónica. Si tiene más que esto, si la osmolaridad de una solución tiene 500, va a ser hipertónica. Si tiene 200, va a ser hipotónica. Y obviamente, dependiendo de esa solución, si es isotónica, no va a haber movimiento a través de la membrana, pero si es una solución como esta, hipotónica, va a haber movimiento de agua del lugar de menor concentración al de mayor concentración. Los trastornos que se producen en este líquido y en estos electrolitos pueden ser trastornos de volumen, es decir, tenemos mucho volumen, va a ser hipervolemia. Tenemos poco volumen, va a ser hipovolemia. Los trastornos en la concentración va a ser hipernatremia porque hay mucho sodio, hiponatremia, hay poco sodio, hiperpotasemia, hay mucho potasio, hipopotasemia, hay poco potasio, hipomagnesemia, hipocalcemia, así igual con los diferentes electrolitos. Y también vamos a ver cambios en el equilibrio hidroelectrolítico. Estos del trastorno del equilibrio ácido-base no nos vamos a meter nosotros porque eso es otro tema,
¿no? Ya eso es trastornos del equilibrio del pH de la sangre y de las soluciones, que es otro tema aparte. Nosotros vamos a ver hiponatremia y vamos a ver hipocalemia, o sea, la bajada de sodio, la bajada de potasio, que son las más frecuentes, los trastornos más frecuentes que se producen en cirugía. Aquí están los valores normales que ya también los hemos visto en el plasma de cada una de las soluciones. Esto se saca sangre, se centrifuga, se manda al laboratorio y nos mandan estas concentraciones. Estas son las concentraciones normales. Y hasta ahí nos quedamos. Ya para el siguiente miércoles vamos a ver los trastornos del sodio, la hiponatremia, solo hiponatremia, o sea, cuando el sodio está menos de 135, la hipopotasemia, cuando el potasio está menos de 3 mini equivalente en el cuerpo humano, y vamos a ver las concentraciones, las diferentes soluciones y cómo reponer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí nos quedamos en esta clase. ¿Está todo entendido? Espero que sí. Dito, entonces por este mismo canal, a esta misma hora, bueno, una hora antes, nos vemos el día miércoles. Chao, chao, nos vemos, buenas noches, vayan a descansar. Hasta luego, doctor.